Esta vez vamos a hablar de Mazinger Z. ¿Sí? Vamos Ya con hemos todo. hablado de Robotech, vamos con esta hoy. A explorar Mazinger. Muy bien, sí, porque no es solo un anime viejo de robots gigantes, es literalmente, como ya saben, uno de los pilares fundacionales del género mecha moderno. Sin esto probablemente no existirían cosas como Mobile Suit Gundam, Neon Genesis Evangelion o incluso parte del ADN de Pacific Rim de Black. Vamos a arrancar por lo esencial, porque cuando hablamos de Mazinger Z estamos hablando literalmente de una revolución. Esta serie fue estrenada en 1972 y fue creada por el legendario Go Nagai. Es una serie que cambió para siempre la historia del anime y antes de Mazinger, los robots en la ficción japonesa eran generalmente máquinas autónomas o seres casi mágicos. Y lo que hizo Nagai fue brillante, porque lo que hizo él fue convertir al robot en un vehículo piloteado desde adentro por un humano, ¿sí? Ese concepto hoy es algo que nos parece como más familiar, es algo como recontra obvio, pero en ese momento fue una locura creativa total, gente. De repente el robot dejaba de ser una entidad externa para transformarse en una especie de extensión del protagonista. El espectador ya no miraba al héroe como desde afuera, ¿no? Sino que también tenía la posibilidad de subirse con él a la cabina. Y ahí es donde nació el género super robot, así tal como lo conocemos. La historia sigue a Koji Kabuto, un adolescente impulsivo que hereda de su abuelo científico el control de Mazinger Z, una máquina que es construida con el super aleación Z, fabricada con un material ficticio extraído especialmente del monte Fuji. Sí, Japón setentista haciendo el world building industrial imposible, ¿no? Cine. Koji debe enfrentarse al temible Dr. Hell. Probablemente este es uno de los villanos más deliciosamente exagerados, por así decirlo, del anime clásico. Es un científico loco que comanda un ejército de bestias mecánicas para poder conquistar el mundo. Y acá está la magia, porque lo que podría haber sido una simple serie infantil de robot que pelea contra un monstruo de la semana, se convirtió en una obra con una potencia simbólica enorme. Está como procesando el trauma tecnológico de la posguerra y la relación ambigua con el progreso científico, ¿no? Y acá la serie plantea una pregunta fascinante que obviamente después vamos a ver que muchos animes también la retoman, y es, ¿la tecnología salva a la humanidad o en definitiva la destruye? Hay una frase icónica del abuelo de Koji, uno de los personajes, que define toda la serie, y es, el robot puede convertirse en un dios o en un demonio. Así que bueno, ahí ya está un poco todo dicho, ¿no? Ese conflicto moral después lo ves reinterpretado en obras mucho más complejas, como les decía antes, como por ejemplo Neon Genesis Evangelion o incluso la película Akira, que si no la vieron, les recomiendo que la busquen y que vayan a verla porque es muy impresionante. Desde lo audiovisual, hay que entender que para su época esta serie era una bomba. Eran diseños mecánicos impactantes, secuencias de transformación memorables, ataques con nombres absurdamente épicos también, como Rocket Punch o Breastfire, pero justamente esa teatralidad es como la parte de su encanto, ¿no? Cada combate tenía una apuesta casi operística, exagerada, dramática, y obviamente también está después su legado, ¿no? Porque sin Mazinger Z no existiría la evolución hacia GT Robo, luego Mobile Suit Gundam y décadas más tarde toda la deconstrucción filosófica que existe en este género. Es como hablar de cine y saltearse a Hitchcock. Es imposible. Ahora bien, y para ir cerrando, ¿por qué esta obra sigue siendo relevante al día de hoy?
porque más allá de la nostalgia, es una serie que conserva una energía creativa brutal. Tiene esa pureza de obras que inventan algo desde cero. ¿Sí? Cuando ves Mazinger Z hoy, no solamente estás viendo una serie retro, sino que también estás viendo el momento exacto donde una parte gigante de la cultura pop japonesa decidió mutar. Y eso es algo que a simple vista también se siente. Así que antes de que los robots gigantes se volvieran existenciales, depresivos o incluso políticamente complejos, hubo uno que simplemente salió a repartir rocket punches y cambió la historia del anime para siempre, y ese fue obviamente Mazinger Z. Así que para todos los fanáticos de esta serie que seguramente marcó un montón de generaciones, gente que esperaba que llegara el horario de la merienda para ir a ver este tipo de series y compartir un rato, una tarde en compañía con los primeros acercamientos al anime, ¿no? Para todos aquellos está disponible en Netflix, en Crunchyroll y también en Animebox, así que los invito a disfrutar este fin de semana y a volver el tiempo atrás, a viajar en el tiempo y a disfrutar de Mazinger Z otra vez. Me encanta, la comunidad se prende fuego.